Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Continuamos con un capítulo más de la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a ver el capítulo número 2 y vamos a poner atención, no sin antes ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos. Por gracia han sido salvados. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Y aquí solamente para hacer un paréntesis, recordemos que en el capítulo de los Gálatas, capítulo 4-5, hablábamos de quién era de la carne o quién era del espíritu. ¿Qué tanto tú eres de la carne y qué tanto del espíritu? Y aquí San Pablo menciona y hace referencia no nada más a los efesios, sino a todo pecador en nuestra actualidad. Todo aquel que antes de convertirse a Jesucristo obviamente éramos de la carne, porque éramos borrachos, éramos alcohólicos, éramos drogadictos, hablando, ¿no? Por ejemplo, de los que pues vendían su cuerpo, prostitutas, hombres o mujeres. Hablo de los que eran lujuriosos, tenían adulterio, 2 o 3 matrimonios, de los que vivían en fornicación, que están en unión libre y no están casados. San Pablo aquí está de los que tienen envidia, ira, de los que, tienen todo tipo de pecado, ¿no? Y que obviamente no conociendo a Dios, pues nos dejábamos arrastrar por todo eso. Aquí San Pablo por eso dice: de ellos éramos también nosotros. Es decir, San Pablo también aquí se incluye porque dice: de ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, ¿vale? Y luego dice: pero Dios es rico en misericordia, ¿con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Y claro, aquí igual me detengo porque precisamente es eso, ¿no? Con nuestra conversión, nuestro Señor, el que nos ama tanto, Él no quiere nuestra perdición y nuestra condenación. Por eso Él nos salva, es decir, a pesar de nuestra condición pecadora, nuestra condición humana de carne, sabemos que nuestro espíritu, como lo dice San Pablo, ¿no? También en las cartas a los Corintios, a los Romanos, yo por mi espíritu quiero hacer la voluntad de Dios, pero por mi carne tiendo a caer en el pecado. Entonces, precisamente aquí nuestro Señor dice que Él estábamos muertos por nuestras faltas, es decir, por el pecado, muertos porque estamos, pues prácticamente para irnos al infierno, ¿sí? Dice: y nos hizo revivir con Cristo por pura gracia, ustedes han sido salvados. Claro, cuando uno tiene una conversión a Cristo, pues obviamente se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de la vida pasada, porque no sabía, porque no ha ido a la iglesia, porque nadie le dijo, por lo que sea, el pero que tú pongas, por eso estabas condenado al infierno. Pero después de que tenemos nuestra conversión a Jesús, pues obviamente ya no queremos eso. Queremos una vida de gracia, una vida en el Espíritu. Queremos estar con Dios en el cielo, ¿no? Nos demuestra su amor de que sabemos que a pesar de que somos pecadores y de que, Él conoce nuestras debilidades, pues a pesar de todo eso nos ama, y por eso aquí dice San Pablo: por Él somos salvos, por esa gracia, por ese amor que Él nos tiene. Dice: con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial.
En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupemos en ellas. Y pues bueno, aquí San Pablo, obviamente para todos aquellos que se consideran cristianos de toda la vida, aquellos que piensan que son perfectos porque ya se sirven en la iglesia y tienen como 15, 20 o 30 años en el servicio, o desde pequeños fueron monaguillos y nunca se despegaron de la iglesia. Aquí fíjate lo que dice San Pablo: si tú eres de ellos o fuiste de ellos, más bien eres de ellos, hombre o mujer, y sientes que has logrado todo, que es decir, que Dios no te ayuda porque con tus logros ya mereces el cielo, escucha lo que dice San Pablo: esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Si tú te sientes orgulloso por tus obras, porque haces obras de caridad, porque cumples los mandamientos de Dios, o por alguna otra cosa, pues déjame decirte que estás mal, porque toda gracia viene de Dios. Nada es por nuestros méritos. No es como que yo tenga mucha fuerza, no es como que yo sea tan inteligente, no es como yo tenga mucha sabiduría, no es como que yo sea tan amoroso, que por eso amo al prójimo y cumplo todo porque por mí, ¿no? Por yo y yo. Ese orgullo, por eso aquí habla de San Pablo, dice: no seas orgulloso. Recuerda que el orgullo y la soberbia son pecados capitales. Entonces, aquí San Pablo reprende para todos aquellos que sienten que por ustedes mismos merecen el cielo, porque, repito, se consideran los cristianos de toda la vida, pues obviamente están mal. Aquí San Pablo nos está haciendo reflexionar de que no nos dejemos llevar por el orgullo. Y luego dice: lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Acuérdense de que fueron gente pagana, los que se llaman a sí mismos circuncisos, por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Y solamente aquí déjenme aquí recapitular por qué San Pablo les menciona eso a los efesios. Recuerden que San Pablo se dedicó a predicarle a los pueblos paganos. Los pueblos paganos eran gente como tú y como yo, que no teníamos sangre judía, que no formábamos parte de las 12 tribus de Israel. Por eso San Pablo dice: nosotros no teníamos ni esperábamos a un Mesías, nosotros no estábamos circuncidados, nosotros no teníamos ninguna promesa hecha por un Dios. ¿Por qué? Porque nuestros antiguos padres eran, pues digamos, extranjeros, ¿no? Entonces, como extranjeros, pues obviamente no teníamos esa comunicación directa con Dios. Por eso San Pablo dice que ahora ya la tenemos. Y luego dice: pero ahora, escuchen, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Claro, porque cuando nuestro Señor Jesús vino a redimir a todo el mundo, no nada más a los judíos, no nada más a las 12 tribus de Israel. Este Mesías, nuestro Señor Jesús, vino para conquistar los corazones del mundo entero. Ya no importa si eras pagano, extranjero, si eras de las 12 tribus de Israel o no, si estabas circuncidado o no. Ahora, con el hecho de ser cristiano, de creer en Cristo y de creerle a Cristo, con eso somos salvos. Ya somos parte de esa herencia, compartimos y somos coherederos de la promesa que nuestro padre Yahvé le hizo a Abraham. Esa promesa de ser un pueblo, de ser hijos de Dios y de compartir el reino de los cielos junto con todos aquellos que crean en Cristo. Llámense, más bien sean judíos, sean chinos, sean japoneses, sean canadienses, sean de la nacionalidad que sean, ¿vale? Y luego dice: Él es nuestra paz, Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los pueblos ha hecho uno solo.
Claro, ahora, ¿por qué dice esto nuestro Señor, nuestro San Pablo a los Efesios? Porque ya somos un solo pueblo, ya no nada más antes como en el Antiguo Testamento, solamente los judíos, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel es el único elegido para ir al cielo. No, por eso aquí San Pablo dice, Él vino a destruir este muro de separación, el odio y de los pueblos ha hecho uno, claro. ¿Por qué? Porque ahí se genera odio. Es decir, ¿qué diferencia hay entre ellos que sean judíos y yo que soy mexicano? ¿Qué diferencia hay entre que ellos sean de las 12 tribus de Israel y yo no pertenezca a ninguna de las 12 tribus de Israel? Es lo que San Pablo aquí dice, ya todo eso se acabó. Jesús vino a romper todo tipo de discordias, rencores, resentimientos, todo tipo de envidias, iras o sentimiento negativo. Dios vino y nuestro Señor Jesús con su sangre vino a romper todo ese tipo de sentimientos negativos. Y luego dice, en su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Lo que mencionábamos, aquí porque San Pablo habla de dos pueblos, eran los paganos que no tenían la promesa de Dios y los judíos que tenían la promesa de Dios. Nosotros, repito, éramos paganos, pero ¿por qué? Porque no formamos parte de las 12 tribus de Israel, pero con Cristo Él vino a unificar un solo pueblo. Y luego dice, vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios, lo que decíamos. San Pablo aquí dice, ya no son extranjeros, ya no son tratados como paganos. Todo aquel que crea en Cristo, siendo judío, no judío, extranjero, no extranjero, pagano, no pagano, todos forman parte de ese solo pueblo que nuestro Señor vino a indicar, siempre y cuando creas en Cristo y le creas a Cristo. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús, como piedra angular, Él es el único por el cual nos podemos salvar. Recordemos que la piedra angular no es lo mismo que la piedra sobre la que se edifica la iglesia, que es Pedro. Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, que son los papas. Y Cristo Jesús es la piedra angular, el cual vino a dejar esa doctrina. ¿Sobre quién? Sobre Pedro, ¿vale? Y luego dice, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se han edificado hasta ser un santuario espiritual de Dios. Y aquí solamente para que se entienda un poquito lo de la piedra angular, recordemos que Cristo es la piedra angular sobre la cual está cimentada. ¿Qué está cimentada? Las enseñanzas. Nuestro Señor, muchos me preguntaban, oye, pero es que Cristo no vino a fundar una iglesia, ni la católica, ni la pentecostal, ni la de la luz del mundo. Él no vino a fundar una iglesia. Ojo. Recordemos que la iglesia es un sinónimo a ¿cuál es el sinónimo de la iglesia? La enseñanza que dejó Jesucristo. ¿Cuál es otro sinónimo de la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo? La doctrina. Doctrina es igual a enseñanza, y esa enseñanza la vino a dejar nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dejó en esa doctrina, dejó encargado ¿a quién? A los apóstoles y a los profetas. Por eso aquí dice la Biblia y San Pablo dice que cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos, están cimentadas en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. En esta enseñanza, en esta doctrina que vino, valga la redundancia, a enseñar nuestro Señor Jesús, está edificada en los profetas y en los apóstoles. Y Pedro, que es la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo le menciona eso en Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Esa enseñanza, esa doctrina que dejó nuestro Señor, se le encarga a Pedro, el primer papa. Y Pedro, obviamente, junto con los apóstoles, empiezan a difundir la enseñanza, la doctrina.
Por eso es que se funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está fundada en la doctrina, en las enseñanzas de Cristo Jesús. Muchos decían, es que no encuentro yo la palabra Iglesia Católica en la Biblia. Y como no encuentro la palabra Iglesia Católica en la Biblia, entonces eso no lo dijo Jesús, sino fue el hombre. Pero entendamos esto, es que ese tipo de hermanos no entiende que si así fuera, no tendrían por qué llamarse cristianos, no tendrían por qué llamarse luz del mundo, no tendrían por qué llamarse Iglesia Universal, no tendrían por qué llamarse lo que sea. ¿Sí me explico? Aquí la Iglesia Católica significa eso, ¿no? Que es universal. La Iglesia que fundó Cristo es universal porque todo aquel que cree en Cristo será salvo. Si tú investigas, católico significa eso, universal. Entonces repetimos, piedra sobre la cual se edifica esa enseñanza, Cristo. Piedra sobre la cual se va a edificar esa enseñanza y la cual va a guiar, Pedro, primer papa. Y después nosotros somos piedras, somos esas pequeñas piedras que vamos a edificar esa iglesia que está fundada en Cristo, que después está respaldada por Pedro y después por cada uno de nosotros como cristianos, que vamos a ir edificando esa iglesia. ¿Qué quiere decir edificando? Sumando, construyendo, tratar de seguir evangelizando, enseñando a las demás personas que Cristo murió por ellos y que tienen que creer en Él. Eso es ser parte de esta piedra angular, para que quede claro y que no haya por ahí alguna mala enseñanza o alguien que te quiera venir a contar cosas diferentes, ¿vale? Entonces, eso es todo en este capítulo. Espero que se haya entendido y se haya aprendido. Si tienes preguntas en los comentarios, que Dios te bendiga.